Bendiciones, mis queridos amigos. Buenas noches, buenas noches. Esto es un segmento más de Íntimos Podcast. Así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes una vez más, ¿verdad? Compartir este programa que sé que está lleno de mucha bendición para ustedes. No olviden suscribirse, ¿ok? No olviden suscribirse en nuestras plataformas, tanto como Facebook, tenemos Instagram. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a alguien muy importante que está con nosotros, alguien muy especial. Estuvimos grabando un programa, estuvimos a alguien aquí que nos estuvo hablando de su experiencia en la ansiedad, con la depresión, pero hoy queremos hacerlo un poquito diferente, desde otro punto de vista, no solo del punto de vista espiritual, sino también científico, psicológico, y sé que vamos a aprender mucho hoy. Así que sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida muy especial a una pastora que amo con todo mi corazón, ¿verdad? Pastora y licenciada, la pastora y licenciada Elizabeth Ramos. Dios bendiga, pastora amada, ¿cómo está? Muy bien, estoy muy bien y más agradecida de Dios por estar aquí compartiendo con ustedes en este podcast íntimo. Bueno, este es un conversatorio y de verdad que para nosotros es una bendición que estés aquí. No sé si antes había estado ya en algún... Nunca antes, primera vez aquí compartiendo en cámara con los jóvenes, con todo el público que va a estar disfrutando de este segmento. Hoy me dijeron que vamos a estar hablando de un tema importantísimo. Y creo que es un tema más que importante, es de mucha necesidad que hoy abordemos sobre lo que es la depresión. Y bien, como decía nuestro pastor Rudy, la ansiedad tiene mucho que ver con esto. Y hoy vamos a aprender mucho más, todos vamos a estar aquí aprendiendo, compartiendo y sabiendo cómo incide en la juventud que sirve a Dios. Amén. Amén. Bueno, realmente los números son alarmantes de las personas que están padeciendo esta enfermedad. Yo, leía... según un artículo de la Organización Mundial de la Salud, que más de 300 millones de personas. Y yo pienso que eso es muy poquito. Estamos hablando que el mundo ya vamos por más de los 8,000 millones de habitantes. Entonces existe también algo que se llama la depresión, cuestión del estrés del trabajo. Es decir, después de la pandemia hubieron muchas cosas que comenzaron a pasar, gente que no sufría de depresión y ansiedad que comenzaron a sufrirla. Al caso que mucha gente dice, no sé, pastora, que aquí lo vamos a conversar, si realmente las vacunas, que algunos hemos visto videos, hemos visto artículos, hemos visto información que supuestamente muchas personas después de adquirir la vacuna pues comenzaron también a adquirir este tipo de enfermedad como ansiedad y depresión. Entonces aquí vamos a estar hablando un poquito de todo eso y yo quiero empezar, pastora amada, yo sé que este es un tema en el cual usted está quizá tratar, ¿verdad? A conversarlo, a hablarlo. Yo quisiera saber, porque este es un tema antes, estamos hablando de 2 años atrás, escuchar de un cristiano con depresión era algo raro. Así es. ¿Le tocó vivir esa experiencia de esas iglesias? Sí, y de hecho todavía hoy día esto es como un enigma. Es como que no se quiere descubrir cuando alguien está padeciendo depresión. No se quiere sacar a la luz un creyente que puede estar padeciendo de esta enfermedad. La depresión es una enfermedad. La depresión es un trastorno que afecta el estado del ánimo y no tiene que ver específicamente con que seamos creyentes o que no lo seamos. Hay muchas incidencias en lo que es un trastorno depresivo. Y como bien decías, Pastor Rudy, hay tipos de depresiones. Hay diferentes tipos de depresiones. Podemos decir que después de la pandemia sí vimos una creciente de lo que fue la depresión o de lo que es la depresión afectando la humanidad. Y la vacuna en sí no está comprobado que haya repercutido en lo que es el avance de una depresión o el creciente de una depresión en la humanidad, pero sí podemos decir que el estrés postraumático que queda después de esta pandemia sí puede producir estos eventos que pueden detonar depresión mayor, que pueden detonar distimia, que después de 2 años, alrededor de 4 años, si no me equivoco, ¿verdad? Que ya pasamos lo de la pandemia. Entonces queda lo que es el trastorno persistente, trastorno distímico, es una depresión que
lleva alrededor de 2 años y que la normalizamos. Muchas veces el creyente normaliza su estado de conducta, su estado, su día a día como algo que es normal, que se siente triste, que se siente aislado. Antes de continuar, quisiera abordar lo que es la depresión en sí. Sí, ahí vamos, esa es la pregunta, porque muchas personas, y bueno, en el contexto espiritual, cuando usted le habla de depresión, muchos lo asimilan con demonios, ¿verdad? No, que él tiene depresión, pero eso es un demonio, y son, pudiéramos decir, preguntas que sé que le va a ayudar a muchas personas, si realmente, ok. Entonces quisiéramos saber, ¿qué es la depresión en sí? Sí, mira, Rudy, la depresión es, como bien decía, un trastorno que se aloja en tu sistema nervioso. La depresión te afecta tu estilo de vida, logrando repercutir en lo que es tu concepto de sí mismo. Cuando una persona, y también debo de enfatizar que cuando una persona joven o más o menos alrededor de la adolescencia empieza a sentir temas con su cuerpo, que empieza a sentirse insatisfecho como se ve, no se siente cómodo en su ambiente donde creció, no se siente cómodo en su hábitat, en su medio donde se maneja día a día. Entonces es un punto importante porque la depresión empieza en la adolescencia. Hay componentes genéticos como también hay componentes ambientales que son importantes que lo tomemos en cuenta. La depresión no tiene que ver nada absolutamente con demonios. Para algunos creyentes, y todavía hoy día se demoniza lo que es el estado depresivo. La depresión es una enfermedad como los riñones, como la presión arterial, como el corazón. Pero en este caso es una enfermedad silente, porque si usted y yo no aprendemos a reconocer las características que identifican un proceso depresivo, entonces la vamos a normalizar, como decía, y vamos a entrar en lo que es la depresión distímica. Vamos a vivir con ella porque son episodios que van y que vienen y que se quedan ahí, muchas veces sin tratamiento. Pero no tiene nada que ver con demonios, pero el enemigo puede usar la depresión, porque hemos visto casos donde hemos visto personas que son libres y el espíritu habla y dice, yo soy un espíritu de depresión. O sea, ¿cómo manejamos, cómo asimilamos esa situación? Sí, cuando te explicaba que tiene componentes ambientales, cómo te empiezas a sentir, cómo te empiezas a ver. El enemigo sabe cómo tú puedes tener una apariencia delante de las personas de felicidad, porque lo vemos, o sea, lo vemos a diario. Yo he tenido jóvenes, donde ellos manifiestan una tristeza profunda debido al ambiente, fíjate. Y en el grupo no se puede considerar, no se concibe que ese joven puede estar atravesando un proceso depresivo. Los demonios pueden influir, o sea, podemos ser influenciados. Podemos ser influenciados porque empieza con una tristeza muy profunda. Podemos ser influenciados porque empieza con un bajo autoconcepto. Podemos ser influenciados porque en el ambiente donde yo estoy me siento rechazado por mis padres, porque no estoy siendo aceptado en el medio, quizá en la escuela o en mi trabajo. Y todo esto va creando incidencias donde el enemigo puede influir. La depresión siempre va a tener componentes espirituales porque tiene que ver con el ser, lo que somos. Por eso es importante que usted como joven que está mirando este programa hoy, este podcast, usted puede identificarse, usted puede encontrar su identidad en el Señor. ¿A qué viniste? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué deseas alcanzar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué dijo Dios de ti? Todos abordamos una promesa, todos tenemos una promesa de parte de Dios. Y esto es importante recordarlo, porque si el enemigo puede influir en la forma en que pensamos de nosotros mismos para traer depresión, también nosotros que tenemos la mente de Cristo podemos rebotar esto recordando las promesas del Padre. Permítame hacer hincapié. Entonces, ¿qué produce? Yo sé que usted ha mencionado algunas cosas, pero para que los que nos están viendo tengan como esa claridad de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que realmente produce la ansiedad? Y si la ansiedad se crea, porque yo creo que entiende más o menos la pregunta, porque yo entiendo que es una enfermedad, pero nosotros la creamos o es algo como una gripe que yo adquiero
Y esa es la parte ahí. Me gustaría saber. Importante recordarte, para enfatizar, hay dos componentes que son sumamente la base del detonante. Es el componente genético, saber si en tu familia hay alguien que sufre de ansiedad y que la ansiedad le da paso a la depresión. La ansiedad es un estado de desespero que causa miedo y que se adelanta a ver lo que no ha sucedido. Se preocupa. La ansiedad es el resultado de un temor excesivo a lo que vendrá. O sea, tiene que ver más con el futuro, un exceso de Tiene que ver más preocupación. con el futuro, un exceso de preocupación por lo que vendrá, por lo que no he hecho, un miedo a enfrentar las cosas que me provocan inseguridad, me provocan temor. Entonces, esto le da paso a la depresión. Ahí entonces entra el factor ambiental. Cómo te apoya la familia, cómo te sientes hacia adentro cuando te sientes solo. Es necesario que siempre tengas que estar acompañado para poder sentirte bien. O disfrutas la soledad en el Señor. Puedes tú tener comunión con Dios y pensar que tú eres una persona independiente o eres dependiente de un ambiente para poder sentirte bien. Todo esto desata ansiedad. Todo esto desata ansiedad de que ya tengo tal edad, tal o X edad y no tengo una pareja, ansiedad porque no tengo el trabajo que quiero. Y entonces esto va abriendo el camino a la depresión, porque la depresión es un estado de ansiedad profundo, es un estado de frustración, es un estado donde tú pierdes el deseo de hacer las cosas que cotidianamente tú haces. La depresión tiene que tener una durabilidad al menos de 2 semanas para poder diagnosticar depresión. Ahí entonces es importante diferenciar. No siempre es una depresión per se, podría ser un estado de desmoralización. Yo me siento triste porque no tengo lo que quiero, porque otros sí lo lograron, porque yo tengo mucho tiempo intentándolo. Yo tengo un tiempo sintiéndome triste, pero cuando yo estoy en el ambiente con mis amigos se me olvida la tristeza. Pero cuando vuelvo y me enfrento a la realidad, vuelvo y caigo en lo mismo. Esto es un estado de desmoralización que causa frustración y abre paso entonces sí a la depresión como tal. Pero hay una diferencia entre lo que es estado de desmoralización o de cómo yo me veo a mí mismo y depresión. Que es muy común esta parte de se suele confundirse bastante. Claro, es muy común. Ahora, me gustaría saber a qué se debe usted piensa que en este tiempo estamos viendo tantos casos como lo decimos de depresión. Yo por lo menos tengo quizás unos 17 años sirviéndole al Señor y aún bueno de pequeño no veía tantos casos de esta manera. Usted fue testigo hace 2 años de una experiencia que tuve. Yo no podría determinar qué fue, siéndole sincero, porque en ese transcurso de mi vida, pues yo no quise, que yo veo bien la manera de que las personas vayan donde un experto, por eso me acerqué a usted, ¿verdad? Me acerqué, bueno, aquí le digo a usted, nos conocemos, somos muy de confianza, pero para sentir Tranquilo. Eso, que el público conecte, ¿verdad? Me acerqué. Y bueno, y me acuerdo que una vez me evaluaste, me dijiste, mira Rudy, está pasando esto. Y yo como que no quería creerme eso, o sea, para mí era algo como chocante, como que no creo. Pero ¿cómo evalúas? No sé si te acuerdas la vez que fuimos a la Plaza de la Salud. Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Mira, esto de la negación se llama mecanismo de defensa. Muchas veces la persona entra en negación, no acepta que está padeciendo una depresión, que está en un estado de un trastorno de ansiedad, que era el caso tuyo. No fue depresión, gracias al Señor, pero sí te puedo decir algo. Importantísimo reconocer en el aquí y el ahora lo que estamos enfrentando. Evadir la depresión por vergüenza, por lo que dicen tus amigos, porque en la iglesia pueden demonizar, pueden decir son demonios lo que tiene, no está bien delante de Dios. Ese concepto se cayó. Se cayó a la luz de la palabra, porque si vamos al libro de Reyes, me parece Segunda de Reyes, donde ustedes conocen la historia, la mayoría conocen la historia ya de Elías, y ustedes saben que Elías se sintió amenazado, se sintió bajo un estado de miedo profundo, y Elías corrió a esconderse. Elías se aisló, y eso es una característica de la depresión, tiende a aislarnos, a no aceptar la ayuda, a entrar en negación. Es un mecanismo de defensa que nos invalida. Es un mecanismo de defensa que muchas veces usamos porque nos avergüenza. Y bíblicamente decía que en el Edén se produjeron las primeras emociones que hoy la vemos día por día.
En el Edén, con la situación que se ocasionó entre Adán y Eva, Rudy, lo primero que se manifestó fue el miedo. Adán tuvo miedo cuando fue encontrado por el Señor. Luego tuvo vergüenza, se escondió. Y luego entonces ahí entró la última parte: miedo, vergüenza y culpa. Y estos tres se unieron para entonces experimentar el primer caso de depresión en la humanidad. Bíblicamente vemos el caso de Elías, vemos el caso de David, vemos el caso de Jonás mismo, que se fue amedrentado, depresivo, debajo de un árbol, sumamente triste, wow, a pedir la misericordia del Señor. Un hombre de Dios, todos fueron hombres de Dios, y que hoy dejan su legado para que usted y yo sepamos que la depresión no es un pecado. Doctora, entonces un cristiano de verdad, que ayuna, que ora, ¿puede tener depresión? Puede tener depresión, que ayuna, que ora, que es un íntimo en el Señor, en la presencia, que conoce a Dios. Mire, el desbalance del componente químico en nuestro cerebro. En las mujeres es más común, oigan esto, chicas, la depresión. En las mujeres es más común la depresión. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque abordamos más carga, porque asumimos más compromiso, porque abordamos el día a día problemas con los niños, con el trabajo, con la universidad, con el esposo, el hombre es más rápido. El hombre es más práctico, el hombre no conserva mucho, sí. El hombre suelta, la mujer alberga, arropa. Y esto sucedió, díganme el caso de Ana. ¿Qué fue lo que pasó con Ana? Ana estuvo depresiva, lloraba amargamente, dice la Biblia, y fue a donde, a llorar a la presencia de Dios por un nivel de tristeza sumo alto. Entonces se da mucho en las mujeres. Y bueno, no es que no se den hombres, pero hay una alta incidencia en las chicas. Ojo con esto. Existe el periodo de la menstruación, vamos a decirlo claramente, y esto puede ocasionar bajas emocionales. Esto es debido al proceso bioquímico que se da en nuestro sistema nervioso. La mujer en esta etapa de donde puede ver sus reglas tiende a hacer declive emocional, y dicen el síndrome postmenstrual, porque estoy en mis días, dicen, normalmente estoy en mis días, y es porque está atravesando desniveles hormonales. Bueno, entender eso, porque a veces no sé cómo manejar. A veces uno dice, óyeme, que tú estás aburrido, es que necesito una cosa. Eso tiene que ver con su cuerpo. Tiene que ver con su componente químico. Nuestro cerebro femenino no está hecho igual que el masculino. Pero no en todas las mujeres es igual, supongo, ¿verdad? No en todas las mujeres es igual, pero es algo típico. Fuimos creadas así, o sea, nosotras podemos, una quizá más que otra, puede experimentarlo en altos niveles, otras no lo experimenta, otras sí quizá mediamente. Sin embargo, es importante que ustedes reconozcan que su sistema endocrino juega un papel importante, mujeres, en esta función de lo que es el estado depresivo. Y también está, creo que la depresión, no sé si le dicen posparto, me corrige. Algo en así. Este caso también está la depresión posparto. Es una depresión pasajera que inmediatamente pasaron los primeros días después del parto. Se supone que debe pasar por el desbalance químico nueva vez en nuestro sistema nervioso, pero se supone debe pasar. Que creo bueno que Cristín de Clario pasó por eso, así es. Bien complicada ella dio su testimonio y comentaba que no la pasó nada bien, pero allí vio la mano de Dios obrar. Aquí la mayoría de los cristianos de esta zona donde nos encontramos conocemos al pastor Pacheco. El pastor Franklin Pacheco pasó por una situación donde él experimentó, y él dice, Dios me permite, un hombre de Dios, es un hombre de Dios, el pastor Pacheco, hombre de Dios. Sin embargo, él experimentó este tiempo y él decía, Dios me lo permitió para que yo conociera de qué se trata. Un estado profundo de tristeza que te invalida, que te entra en un estado de minusvalía, inclusive espiritual. No quieres hacer nada. Aún ministrando, sientes ese estado profundo de desesperanza que te invade, que te quiere paralizar. Ustedes saben cuál fue la respuesta a todo esto. Hay salidas para la depresión. Hay momentos en que si es una depresión mayor, que es la peor de las características, vamos a decir, de los renglones, diferentes tipos de depresión que tenemos, este es el mayor, el peor, porque ya tiene pensamientos suicidas, ya con se piensa en la muerte como una opción. Pero ¿cuándo se llega aquí, pastora, ya a ese extremo? Ese es el extremo máximo, y déjenme decirle que abunda y sobreabunda. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia.
dentro de la iglesia tenemos, y se lo digo porque en práctica, por la misericordia del Señor, estamos formados en esta área de trabajar con familias. Y es un asunto deprimente ver creyentes en este estado, que no tienen nada que ver con su fe. Ustedes han visto, lamentablemente, ministros que acaban con su vida. Y usted dice, pero ¿y qué pasó? Fue el enemigo que entró. Y no tiene nada que ver con esto. Somos seres humanos, fuimos creados del polvo. Nosotros tenemos un cerebro, tenemos desbalances en la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, que son valores químicos, son neurotransmisores que operan en nuestro cerebro, y que si hay una baja o un desnivel en esto, pueden llegar los pensamientos suicidas. Puede llegar a ese nivel donde ya tú no sientas el sentido de la vida. Y David estuvo ahí. David estuvo ahí cuando él deseaba la muerte y le decía al Señor, quítame la vida. ¿Qué hago yo vivo? Eso es una depresión mayor. Ahí muchos creyentes se encuentran hoy. Y dicen que Jeremías también, el profeta llorón, era depresivo. Jeremías, gracias Rudy. Jeremías también experimentó este estado fuerte de tristeza y desesperanza, donde no solamente era una ansiedad, porque la ansiedad, por ejemplo, tiene manifestaciones, y como estamos hablando de ambas cosas, importante establecer cambios y diferencias. Fíjense, pero la ansiedad le puede llevar a la depresión, o es una antesala de la depresión. Es una antesala. Perdón, y también podría ser trastorno depresivo comórbido, es decir, una liga, se unen ambos. Yo tengo trastorno depresivo mayor con características de trastornos de ansiedad, o tengo un trastorno de ansiedad comórbido, un trastorno depresivo mayor. Okay. Doctora, pero permítame, o que una corrección, o bueno, que usted me aclare la mente. Usted acaba de decir, estamos hablando que es de un trastorno permanente, o sea, un trastorno de la persona. Esa es la depresión mayor. La depresión. Pero, ok, entonces, ¿cómo es que la depresión se hereda? Sí, se hereda. ¿Cómo es? Yo quiero saber eso, claro. Sí. Si yo entonces, siendo depresivo, mis hijos corren el riesgo de adquirir depresión. Es. ¿Cómo sucede eso? Así es. Fíjense, yo siempre estudiando ahora recientemente que terminé de concluir los estudios en una maestría, y aquí aprendí que todo nace de la palabra del Señor. Todos esos científicos que estudiaron en base a la conducta, aún en su negación de reconocer a Dios como supremo rey, todo lo sacan de aquí, de la palabra. Wow. Y fíjense que es transgeneracional el legado que usted le deja a su familia. Tenemos el componente adámico. Nosotros recibimos el ADN de Adán porque fue el primer hombre creado por Dios, y nosotros con él heredamos muchísimas cosas negativas, pero también nosotros de nuestros padres, nuestros procreadores, también heredamos componentes genéticos en nuestro ADN. Si tu padre sufrió una depresión en algún momento de su vida y entró en un estado de depresión mayor, tú corres un gran riesgo. Ahí viene, yo diría, la palabra de Dios a romper con toda línea de iniquidad. Para esto es muy importante y vital tener la palabra como nuestro centro, como nuestra píldora diaria. Y sí, claro que se da genéticamente también, porque no podemos desligarnos de nuestros antepasados. ¿Ok? Por eso es muy importante que espiritualmente reconozcamos. Si usted conoce un legado de maldición de sus abuelos que practicaron cosas en ocultismo, que hicieron prácticas que deshonran a Dios, y usted lo conoce, preséntelo al Señor y renuncie voluntariamente a este legado. Es lo mismo con la depresión. O sea, si tú identificas que hay características de las que estamos hablando y tú reconoces, sí, yo padezco, me ha pegado, me ha agarrado una distimia, tengo 2 años con esto, me pongo triste, caigo, me levanto otra vez. Y entrar en un estado de normalización con esto no te ayuda, sino más bien reconocer, estoy en depresión, estoy atravesando momentos de caída, de baja espiritual. Hay depresión camuflajeada, que no se identifican así como que tan fácil, a menos que no en la anamnexis, aquí lo que ya se llama la entrevista, podemos ver hablando con la persona y reconocer si hay una legalidad, si hay una transgeneracionalidad. Bowen, que fue Murray Bowen, uno también de los estudiosos de la conducta humana en cuanto al sistema de familia, y él hablaba que nosotros heredamos conductas, heredamos inclusive enfermedades
De generación en generación, desde 120, desde 80 hasta 120 generaciones. Wow. O sea, que cuando tú estés viejito, Rudy, todavía, todavía sigues otorgándole herencia a tus 10 generaciones más adelante, hasta llegar a las 120. Y ellos comprueban todo esto. Ustedes vieron la historia de Jacob, vieron lo de José, y vieron cómo se prolongó, ¿verdad? Cómo él dejó el legado a uno y a otro. Y esto lo hacemos hoy. Es algo muy científico y muy espiritual porque van de la mano. Sora, ¿cómo le ha ayudado el usted prepararse en el área de psicología a entender la depresión mejor? O sea, ¿cómo le ha ayudado? Porque quizá, no sé qué concepto tenía usted antes, tenía la misma idea de la depresión antes de estudiar psicología, o su idea cambió, o usted vino de esas iglesias donde usted le decía, no, esto es pecado, la psicología no es de Dios. ¿Cómo sucede eso en su vida? Sí, vine de una iglesia muy conservadora donde estos conceptos erróneos que manejamos hoy estaban en boga. Siempre el Espíritu Santo nuestra ayuda, y de eso no nos cabe duda. Nosotros sabemos que sin Él es imposible poder salir de un estado depresivo. Primero y antes que todo, el Señor Dios nuestro Padre debe ser tu sustento, y que Él sea esta mano que ustedes recuerdan Pedro cuando sentía que se estaba hundiendo la barca, clamó al Señor y Dios le dio esa fe que usted y yo necesitamos cuando no encontremos sentido en la vida. Sin embargo, sí manejaba estos conceptos erróneos en principio de mi carrera, en principio también de mi ministerio. El Señor nos ha bendecido, puedo decir, y nos ha honrado, porque desde antes de formarnos las personas se nos acercaban, nos comentaban, nos hacían partícipes de sus situaciones, y esto es una honra para nosotros. En este caso yo puedo decir que lo puedo discernir mejor. Nos ayuda mucho en el ministerio, obviamente, porque ya con las herramientas, aunque la persona no te lo diga, tú lo puedes ver en este caso. Y tú puedes decirle, bueno, mira, vamos a trabajar en esto sin tener que decirle, o sea, haciendo conciencia de que tienes una situación y que es importante manejarla a tiempo, porque con esto no se juega. Sabemos que usted es una mujer de ministerio, mucho antes de estar en el pastorado. ¿Nunca le tuvo el momento de trabajar con mujeres depresivas antes de ser psicóloga? ¿Le pasó? ¿Y cómo usted muchas veces? ¿Y cómo usted enfrentaba esa situación? Que usted diría ahora, si usted se pudiera aconsejar a la pastora Elizabeth del pasado, y volver, ¿y qué usted le diría? Bueno, debo decirles que yo hoy conozco que yo estuve en depresión. En mi ignorancia yo manejé depresión. En mi adolescencia yo estuve deprimida, y hoy los estudios que Dios me permitió realizar me dan a entender que me encontré ahí. Quizá no fue una depresión mayor, no llegó hasta ese punto, pero entrar en ese estado de tristeza que va y que viene, yo lo experimenté, y yo hoy lo puedo reconocer gracias a lo que he aprendido y bueno, a la misericordia del Señor que nos permite conocer esto para ponerlo en práctica y poder edificar a otros. Decirte que sí, con mujeres muchas, pero innumerables. ¿Cuál fue su manera de manejarlo? Porque obvio, ahora usted lo maneja muy diferente. Sí, realmente. Entonces, ¿usted cree que cometió muchos errores en ese momento? No, porque te voy a decir algo. Hoy yo digo, wow, pero era Dios siempre dirigiéndome. No, porque al ver edificadas estas mujeres al borde quizá de romper un matrimonio, porque hubo una infidelidad que provocó una tristeza muy terrible y que querían desertar, abandonar, y ver que luego al pasar de conversar, yo tenía células de mujeres donde trabajamos con el concepto de las mujeres bíblicamente, donde entregábamos herramientas a las mujeres allí. Y era algo demasiado gratificante ver esas personas testificando lo que Dios hacía en sus vidas, en su casa, en su vida, en su matrimonio, sin tener que llegar a la medicación. Hay momentos en que las mujeres, los hombres y los adolescentes tendrán que llegar al punto de llegar a la medicación. Hay alternativas para no llegar hasta allí. Yo estuve viendo un video, perdón que le interrumpa, específicamente sobre los medicamentos para la depresión. Salió recientemente en YouTube y estamos hablando de las consecuencias. Pastora, ¿realmente esto ayuda a la depresión? ¿Esto cura la depresión? La pregunta fue, ¿esto cura la depresión? ¿Cura la depresión?
Lamento decirte que no se cura la depresión. Los medicamentos no curan la depresión. Los medicamentos te ayudan a regularizar esos neurotransmisores que han estado en baja. La depresión no se cura. Es como que tú sufres de la presión arterial y tú eres hipertenso y siempre vas a depender de esto. Dicen los científicos que la depresión no se cura. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo sana. Sin embargo, hay formas de trabajar para que estos neurotransmisores de una forma natural puedan provocar, puedan generar ese nivel que necesitas, ese nivel de serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, ese nivel de noradrenalina, que te hace, de oxitocina, que te hace amar, sentirte amado, que te hace sentir esperanza. Entonces, todos esos factores influyen en nuestro funcionamiento conductual y emocional, pero el medicamento no te asegura la cura, sino que te ayuda a estabilizar esto. Pero no es un peligro, un riesgo, porque uno ve que las personas se vuelven adictas. No es que vuelven adictas, Rudy, perdóname. No es una adicción, Rudy, es la necesidad. Si lo dejaste de usar, se ve inmediatamente. ¿No puede causar efecto secundario? No causa un efecto porque secundario. Si la persona se cura de la depresión, no cura el medicamento, pero la persona llega un momento que pasa la depresión, pero sigue dependiendo del medicamento. O sea, que no se lo puede soltar así como mucha gente. No lo puede soltar de golpe. No lo puede soltar de golpe porque eso sí es peligroso. Eso sería, para los científicos, esto sería peligroso. Soltar el medicamento de golpe. Es muy fuerte. Es un choque. Es decir, tú dejaste de darle a tu cerebro el aceite para que funcione. Ok, eso es científicamente. He tenido casos de personas que han dejado el medicamento y se propusieron en su corazón no usarlo más y generar de manera natural ese componente químico que le hace falta. Y han dado un cambio y decíamos que la palabra es el antídoto primordial para que es como que la mejor medicina. Okay. Es sí un hombre de Dios que lee la Biblia perfectamente, que está conectado con la palabra, entra en este estado, entonces se deben a desbalances bioquímicos. Y entonces lamentablemente necesita el medicamento. No, y muchas veces, hablando de eso, del hombre de Dios que estudia la palabra, quizá a uno le pasa porque, muchas veces en las iglesias que nosotros hemos visto nos muestran la santidad como algo muy, muy literal. O sea, entiendo el nivel de la santidad, sé que me va a entender en el sentido de que tú necesitas ser santo perfecto. O sea, en pocas palabras, la perfección que no podemos tener mientras estemos en este cuerpo. Yo creo que vamos como en un proceso de perfección, pero ¿no cree usted que a veces esa santidad que se nos vende, que realmente no podemos alcanzar, pero que nos esforzamos en alcanzar, y el ver que no podemos puede producir un choque en la persona, de depresión? Sí. Tratar de llenar las expectativas de lo que es una santidad inalcanzable se vuelve desgastante. Es inconsumible. Un creyente no puede ser perfecto como que a lo que otra persona, vamos a decir, una doctrina, no sé, algo como parecido a que te creen una perspectiva de una perfección que para ti como ser humano es imposible. Esto te crea entonces una sobrecarga. Y intentar llenar esas expectativas, inclusive tuya misma, te colocan en un estado depresivo. Porque cuando tú ves que no lo puedes lograr, cuando tú ves que tú caes y vuelve y caes, y que eres reincidente en eso, entonces tú terminas sintiendo que tú eres una persona muy pecadora, muy despegada de lo que es el concepto que se te presentó de la santidad, entonces termina dejándote, abandonándote en este estado. Ya. Que entonces sí, como hablábamos, que la frustración entra y dice: presente, te voy a colocar aquí, y va a ser más difícil salir de ahí si permites que tu mente, que tu concepto de sí mismo sea colocado en vamos a decir que es una cárcel. Porque la depresión, ustedes ven una persona enferma de depresión y ustedes dicen: wow, pero ¿qué pasó con él? Porque era tan alegre, compartía en las fiestas, en las reuniones familiares. ¿Y qué pasó? La depresión se nota y se percibe en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones, porque no es siempre el caso,
hasta en el rostro que cambia de la persona. Se ve triste, cabizbajo. Bueno, no sé si usted se acuerda la vez que fuimos a orar por la chica que intentó suicidarse, sí, claro, lanzarse del piso, estudiada, elegante, y bueno, intentó quitarse la vida varias veces. Sí, lo recuerdo. Esto no respeta, no tiene edad, no tiene rango, no pide permiso. Es importante que actuemos a tiempo. Si son 2 semanas y te sientes en un estado depresivo, te sientes triste, desesperanzado, te sientes como que sin sentido, si te sientes que no hay nada que tú puedas hacer que te salga bien, es el momento de que te alertes. Es el momento de que te alertes, de que busques ayuda profesional. Estos conceptos erróneos se han caído ya. Estos son conceptos, he escuchado de lugares donde no permiten departamentos de consejería ni de psicología. Y déjenme decirle que todo gira en torno a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la solución y tenemos salidas, tenemos herramientas para poder salir de aquí y no permitir caer en lo, yo diría que desde mi punto de vista entiendo que ya la medicación sería el punto final de lo que es un estado depresivo, porque si caíste en medicación ya difícilmente, como bien decías, es difícil quitártela de golpe, sino que te van reduciendo de acuerdo a tu mejoría. Hay salidas para trabajar la depresión sin tener que llegar al estado de consumir el medicamento, de usar el medicamento y depender de él. Antes de llegar ahí es mejor actuar a tiempo. No quedarte tranquilo y como que aceptándolo o como que negando, no es depresión lo que tengo, es que eso es así, yo soy así porque mi mamá era así, yo soy así porque mi papá era tranquilo y no hacía nada. No te conformes, no te quedes en ese estado, identifica las características que estamos mencionando, los criterios que estamos hablando y si estás ahí, corre a buscar ayuda. El pecado, pastora, produce depresión. El pecado produce depresión. Entonces, alguien que tenga depresión por el pecado, ¿necesita medicarse o qué necesita? No, en este caso... Para poder entender, no, ¿verdad? No, porque en este caso no es una depresión mayor y que quepa bien clara, aclarando. Por eso vemos a David, quiero llegar aquí donde David decía, mientras cayese consumía mi hueso. O sea, el hombre enflaqueció lo que le está diciendo, al borde de casi me muero. Así Entonces, ¿qué necesita una persona que está en un proceso depresivo y no es por el exceso, qué sé yo, al futuro, o qué sé yo, sino por el pecado? Sí, el pecado, claro que es una puerta abierta para que entre la depresión. Y lo vimos bíblicamente también. El pecado trae una vergüenza a Adán. Trae vergüenza, trae culpa, te carga, te sobrecarga. Entonces, la culpa viene ¿a qué? A aplastarte. Y obviamente que no vas a poder con esta carga. Vas a entrar en un periodo depresivo y mientras más lo hagas, más entra con más fuerza a alojarse. El pecado, claro que sí, es un detonante para la depresión. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución para alguien que está en depresión por causa del pecado? Excelente. Bueno, aquí llegamos a esta parte. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que siempre saben que soy creyente y aún en ocasiones saben que siempre vienen por recomendación. Y a mis usuarios siempre recomiendo tiempos de calidad con Dios. Número 1. En este caso estamos hablando de una población creyente que conoce a Dios como su Salvador y le ha reconocido en su mayoría, y en caso de no ser así, al que no lo conozca ahora es la oportunidad para acercarse a Él. Siempre propongo en mi consultorio la palabra de Dios como primera salida, porque en la palabra de Dios podemos meditar y ver que esos pensamientos erróneos, el centro de operaciones del enemigo es nuestra mente. Esos pensamientos erróneos de nosotros que nos perturban, que nos llevan a la desesperanza. Yo no puedo, yo lo he intentado, nunca lo he hecho bien. Mira cómo dice mi padre que yo soy un inútil. Mira cómo me ve mi mamá prefiere a mi hermana, mi mamá me prefiere a mi hermano. Entonces todo esto te ubica en el último lugar. Y esos conceptos erróneos, la palabra de Dios los deshace, los tumba, los derriba y te da promesas. En la palabra de Dios hay promesa. El Señor te recuerda que tú eres su hijo, que tú eres especial tesoro para Él, que en ti hay valor, que Dios ve en ti las cosas que nadie nunca ha visto. Gloria al Señor. Y yo siempre propongo
como medicina número 1, la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Medita en las promesas del Señor a través de su palabra. Luego, entramos entonces a las estrategias o herramientas científicas y son simples. El hecho de tú salir, Rudy, a caminar 1 hora diaria, esto genera serotonina. 1 horita que salgamos a hacer ejercicio, y esto me lo digo a mí misma porque tengo esta batalla, ¿verdad? Hay que caminar, hay que correr, hay que hacer algo que te ejercite. Puede ser gimnasia, puede ser trotar, una bicicleta, salir 1 hora, 1 horita te produce la oxigenación y la movilización de ese químico en tu sistema nervioso que te ayuda a elevarlo sin necesidad de ser medicado. No, yo siento en lo personal que en mi situación, en mi proceso, algo que me ayudó mucho fue el ejercicio. O sea, literal, tanto la iglesia como la parte de ejercitarme, de caminar, de tomarme ese tiempo, como que me ayudó bastante, porque era como que el que ha ido al gimnasio sabe como que tú te olvidas, el tiempo pasa y es como ese lugar, pero igual yo tenía momentos donde me daba taquicardia. Sí. Bueno, usted fue testigo, como decíamos, de lo de cuando fui a la Plaza de la Salud, que me faltaba el aire, sudoración, sí, iba como nervioso, sudores fríos nocturnos, sí, no quería quedarme solo, tenía miedo, me iba a pasar algo. Entonces yo sé que hay muchas personas que quizás están pasando lo mismo, y hablando más o menos de la parte de David, David dice, mientras cayese consumía mi hueso. O sea, a veces la solución en este caso es, creo, hablar. La red de apoyo. Confesar, ¿verdad? Nuestros pecados. La red de apoyo, confesar si se trata de un pecado. Si es por asunto de abuso, muchas veces los abusos en la infancia, la crianza, esto es vital. Y qué bueno, no quiero que se me vaya a pasar. La crianza, la forma en que fuimos criados o que estamos siendo tratados, incide en lo que es este tema de la depresión. La depresión tiene mucho que ver en la forma en la que tus padres, tus cuidadores te guardaron. Si fuiste una persona abusada, si fuiste una persona con maltrato psicológico, señalada, que sufriste bullying, que te viste quizá con un rechazo, si no fuiste deseado, si te concibieron en pecado, como dijo David. Entonces todo esto es importante reconocerlo. Una salida más es muy importante, la red de apoyo. La familia, tus amigos, convérsalo, ubica a una persona. Luego de confesar si es por pecado, búscate a una persona con quien tú puedas confiar, alguien que sea más o menos, que pueda guiarte un consejo sano bíblico. Pero la red de apoyo, tus amigos, tus familiares más cercanos. La depresión no se atraviesa solo nunca, Rudy. Necesitamos ayuda, siempre necesitamos ayuda. Una persona depresiva, y como lo hemos recalcado en varias ocasiones ya, no atraviesa un proceso de depresión solo, porque no tiene las fuerzas. Pastora, ¿de quién es la decisión para salir de la depresión? Debe ser de la persona, pero muchas veces no tiene la capacidad. Por eso necesita eso es ayuda. Cuando está en un proceso depresivo mayor. Porque obvio, yo puedo decir en lo personal que aunque no llegué a la depresión, como decíamos, yo, por ejemplo, salía de mi iglesia y me iba directo a la casa y casi nadie notaba eso. Bueno, el otro día me dijo uno de los chicos, ya entiendo por qué entonces llegabas y te ibas. Y me quedaba en casa, me despertaba, me quedaba hasta las 3 de la tarde en la cama. Entonces era complejo. Pero un día me acuerdo que me levanté y dije, Rudy, tienes que levantarte y tienes que salir, porque si no esto te va a llevar a una depresión y la depresión te puede llevar a un suicidio. Entonces, ¿cree usted que la decisión realmente, porque por más que yo la fuerce a usted a cambiar, si usted no decide? No, tiene que ser un acto de voluntad. ¿Y voluntad? ¿Desde qué momento se toma esa decisión? O sea, ¿cómo? Necesitas ayuda, porque si no tienes a alguien que sea tu bastón, que sea tu impulso solo. ¿Alguien que conozca o que maneje la situación? Es que tienes que tener a alguien, por ejemplo, tu madre, una hermana, alguien debe de conocer la situación, alguien te tiene que notar extraño, alguien tiene que ver, bueno, todo es relativo. Hay personas que se acostumbran a ver al hijo en una habitación y no salir. Él siempre está en su habitación, solo allí. Y no, eso es algo normal. Cuidado con esto a los padres. Sus hijos están constantemente en un dispositivo con unos audífonos aislados en su habitación. Busque. Ojo con esto. Hay peligro en esto. El aislamiento es un síntoma claro, un criterio claro para depresión. Que no es en todos los casos, porque hemos visto influencers que
que han estado grabando y de repente se quitaron la vida. Entonces, por eso le pregunto que quizá el caso como que es una situación tan compleja porque puede notarse bien, pero realmente no estar bien la persona. Sí, recuerden que hablábamos de la depresión distímica. Esta se camufla, no se nota. Así como que tú puedes aparentar estar bien. Okay. Tú puedes aparentar que físicamente tú estás riéndote bien, no se te nota aparentemente, pero por dentro tus huesos se están consumiendo. Cuando llega a la casa, que estás solo. Cuando te enfrentas con la soledad, y eso hablábamos al principio. Y todo es relativo también. Es como que casos y casos. No todos los casos son iguales. No todo se presenta igual. Es como que en una persona podemos ver un tipo de depresión en otra persona, pero de base, por ejemplo, una persona que duerme mucho, que tiene demasiado sueño y se pasa el día durmiendo o come mucho, eso es algo como que pareciera contraproducente, pero fíjate, si no duerme, tiene hiperinsomnia o tiene mucho insomnio, entonces las dos son un desbalance, son dos extremos. Evaluar los extremos es sumamente importante. Ser muy ocioso puede traer depresión o ansiedad, pastora. En este caso, ya ser muy ocioso tiene que ver tiene que ver con la vagancia. Con la pereza. Ya ahí las cosas cambian, eso tiene que ver con la pereza. Porque imagínense los choques de emoción de alguien que esté tan ocioso. La mente. La sobreprotección hace eso, Rudy. Sí. La sobreprotección provoca esto en la pereza, en la ociosidad, en todo eso. Cuando somos sobreprotectores al exceso, hacemos más mal que bien. Y este es el detonante. Son temas tan interesantes que yo creo que no nos alcanzaría el tiempo para seguir desglosando. No, pero la vamos a tener aquí, no podemos dejar esto aquí. Yo sé que el público va a estar de acuerdo en que tenemos que tenerla aquí. Yo creo, y de verdad se lo voy a decir, que una de las partes que he tenido que he disfrutado mucho ha sido este tiempo con usted. Ay, amén. Mire, de verdad se lo digo. No sé qué piense hermano Douglas que está allá. Lo he disfrutado mucho, no sé si por la manera en la que lo he podido dialogar contigo y porque, o sea, yo sé que las personas que están viendo de una manera u otra están siendo bendecidas. Me gustaría, Pastora Amada, que a esas personas que nos están viendo le digas, esas personas que sabes que están padeciendo por esto, que le des un consejo, sí. ¿Qué le dice tu corazón? Tengo para acá reservado compartir con ustedes entre caso y caso de David. Entre temas y temas, David caía y volvía a caer. Si has pecado, si la depresión entró a tu vida porque sientes un desconcierto, como un desacierto, es la palabra, no sientes sentido, te sientes agotado, cansado emocionalmente, desesperanzado. David también lo hizo y fue joven, pasó por procesos, dirigía un pueblo, era el líder masivo, que esto carga mucho, esto es una carga bien importante de responsabilidad. Y déjame decirte que él clamó al Señor y desde lo más profundo de su ser reconoció su condición y oró al Padre y le dio una orden a su alma. Y él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo ahí rebatiendo, conociendo lo que estaba pasando. Entonces se dio una palabra de aliento él mismo. Él revirtió esos pensamientos. Alma mía, yo sé que estás triste. Alma mía, yo sé que estás pasando por un momento depresivo. Pero entonces él mismo se levantó del polvo, como decía nuestro pastor Rudy, que y él decía, espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Recuerda que tú cargas una promesa de parte de Dios. Recuerda que tú eres amado, que tú eres escogida, escogido, que el Señor tiene planes, que tiene propósitos mejores que lo que tú puedas tener. Si esa persona no te convenía es porque no estaba para ti, y eso no tiene que mantenerte en tristeza, cabizbajo, derrotado. Párate, ponte de pie y dile a tu alma, alma mía, tú le tienes que alabar, salvación mía y Dios mío, en él hay esperanza. Este es mi consejo. Amén, tremendo. Mi pastora amada, de verdad que estamos muy feliz. Yo sé que de mucha bendición. Había un hombre llamado David Brainerd, que quizá algunos han leído, escuchado. Jonathan Edwards escribió un libro que es la historia o la biografía de David Brainerd. David Brainerd fue un misionero estadounidense entre los años 1700 más o menos para los indios. Y cuando tú lees la historia o la biografía te das cuenta que este hombre era depresivo. Había un día, un lunes, porque se va narrando los días que él sentía a Dios. Y bueno, el día 3 no sentí nada, oré y luchaba mucho, tenía una lucha muy fuerte. El hombre era un misionero estadounidense y el Señor le daba la interpretación para entender a los indios.
O sea, Dios lo usaba de una manera sobrenatural, pero tenía depresión. Aún hay veces que tenemos que hacer un stop. Hay veces que hay que detenernos, hay veces que hay que pararnos, hay veces que hay que dejar de llenar la expectativa de la gente, que qué va a decir, sí, que el ministerio, que yo tengo que... No, bro, hay un stop. O sea, no intente exigirte más de la cuenta cuando tienes que pararte y analizarte y ponerte en las manos del alfarero. Pero sí mantener la mente ocupada. Así que yo pienso igual, aconsejando a esas personas que están padeciendo esta situación, busca ayuda. Yo sé que es muy probable que vamos a ver si podemos dejar el contacto de la pastora aquí como licenciada también en psicología, para que el que desee escribir le pueda escribir. Ahí vamos a dejar los números, ¿verdad? Y sé que vamos a tenerla aquí también nuevamente. Así que estamos muy felices. De esta manera despedimos este tiempo. Pastora, no quisiéramos terminar. Yo muy complacida, de verdad muy cómoda con ustedes, y espero que esto sea de edificación para todos los que nos están viendo de aquel lado. Estamos a la orden, con todo el gusto. Es un honor poder servir en la obra del Señor y saber que en su tiempo todo terminará y que todo será diferente. No hay un proceso eterno. La depresión, aunque dicen los científicos que no se cura, pero para el Señor todo proceso tiene su final. Y todo en el Señor, todo es nuevo. Para los que confían en Él, todas las cosas nos ayudan a ver. Amén. Así que no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, pero también recuerden, no olvide buscarnos ahí en TikTok, ahí estamos en Instagram también. Y para nosotros es una bendición siempre poder llegar a ustedes. Así que amén. Así nos despedimos esta noche. Bendiciones. Amén. ¡Fuego y candela! Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @íntimos podcast. Recuerda compartir con otros nuestras redes para así poder seguir viendo contenido de edificación.